Zona arqueológica Zempoala. Su nombre proviene de Zempoali, que significa 20, y Alt, que significa agua, dando origen al nombre de 20 aguas, 20 ríos o abundancia de agua, visto que dicha ciudad contaba con una gran cantidad de canales, riego y acueductos que proporcionaban el vital líquido a los numerosos jardines y campos de labranza circundantes. El lugar fue habitado principalmente por totonacas, chinantecas y zapotecas. Zempoala es la segunda capital de la cultura totonaca. El nombre de dicha cultura proviene de tutu, interpretado como tres, y nakun, lo cual significa corazón, dando origen al nombre totonaca, tres corazones. El primer corazón es el Tajín, el segundo corazón es Zempoala y el tercer corazón es Mixquihuacán. Zempoala fue uno de los centros más importantes de la cultura totonaca. Su poblamiento inició en el año 900 a.C., cuando grupos de origen totonaca, presionados por el avance del imperio tolteca, salieron de las laderas de la Sierra Madre Occidental, buscando tierras fértiles e independientes de Tula. La organización territorial de Zempoala era dispersa. Las áreas de producción se encontraban dentro y fuera de la ciudad. Este sitio contaba con una compleja infraestructura que controlaba las aguas, un sistema de murallas que protegían la ciudad de las constantes inundaciones y una red hidráulica que canalizaba las aguas del río Actopan o Chachalacas para la ciudad. Las aguas residuales de casas, habitaciones y edificios se trasladaban por medio de ductos a las áreas de cultivo. En el año de 1027 se da la llegada de las tribus totonacas a esta zona, viviendo en forma pacífica de la agricultura, de la pesca y la recolección. Su religión era politeísta e idolatraba conforme a la naturaleza y sus fenómenos. La ciudad hispánica de Zempoala, en el plano que levanta, y la Comisión Científica Exploradora en 1891, marca una extensión de 339.600 metros cuadrados y hace un conteo de 12 centros ceremoniales abiertos al público con 75.000 metros cuadrados. Para el año de 1469 se da el sometimiento de las tribus totonacas por parte de los aztecas al mando de Moctezuma, obligándolos a pagar tributos, tener su misma lengua náhuatl, su misma religión y obligándolos a hacer sacrificios humanos. El 15 de mayo de 1519 se da la llegada de Hernán Cortés Pizarro a esta ciudad, después de desembarcar en San Juan de Ulúa y dirigirse hacia la Punta de Bernal para fundar la primera villa rica de la Veracruz. En ese momento, los totonacas miran a los hombres blancos y barbados como la posible solución para liberarse del yugo azteca. A la llegada de los españoles, esta ciudad consta de 339.600 metros cuadrados, divididos en 11 sistemas amurallados con una población de 25.000 a 30.000 habitantes, la cual llamaron los españoles la Nueva Sevilla por sus grandes y blancas mezquitas. El cacique de aquel entonces, llamado Chicomatlatl, o sea, el señor de las 7 cañas, y apodado por los españoles el Cacique Gordo, acepta unirse a la expedición. El 16 de agosto de 1519 se da la salida a la expedición para Tlaxcala con 1.300 guerreros, 200 tamemes, 300 infantes, 40 nobles y 3 rehenes más de 15 caballos y 6 cañones. En mayo de 1520, Pánfilo de Narváez, enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, se instaló en la ciudad de Zempoala para someter a Cortés. De esta forma, el 29 de mayo de 1520 se da un enfrentamiento entre Cortés con Narváez en el templo mayor de este lugar, saliendo vencedor el extremeño y hecho prisionero a Pánfilo de Narváez. Para el 13 de agosto de 1521 se da la caída de México Tenochtitlán, en donde los españoles, totonacas, tlaxcaltecas y cholultecas lograron derrotar a los aztecas.
De esta forma, el deterioro y abandono de la población de Zempoala se dio debido a que dentro de las filas de Narváez venía un soldado negro llamado Francisco Eguía, infectado de viruela, que fue el que acabó con casi toda la población, y en 1526, cuando regresó Cortés, solo encontró 8 familias que mandó a desalojar a un pueblo llamado Acatlán, al norte de Jalapa. Es tierra fría y se pudieron salvar, quedando abandonada por cerca de 3 siglos. En el año de 1867, fecha en la que aparecieron las 2 primeras casas en las orillas del río Actopan, por ser tierras correspondientes a la ex hacienda de Pastorías, solo llegaban en agosto a pastar sus animales y le llamaban agostadero. Para el año de 1891, llegaban de la Junta Colombina don Francisco del Paso y Troncoso, los cuales levantan los primeros planos de esta zona arqueológica. En el año 1930, vuelve a tomar el nombre de Zempoala cuando se funda el ejido por mando de don Pedro Hernández Tejeda. Para el año de 1938 se apertura la zona arqueológica por donde don Lázaro Cárdenas del Río, siendo el primer guardián de don Feliciano Concha Mendoza. Y en el año de 1967, durante el mes de marzo, se da la inauguración del Palo de los Voladores por el presidente, el doctor Bonfilio Torres de García. Los datos son recopilados en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, guía oficial de San Pablo José García Pavón. Muchos edificios fueron decorados con diseños simbólicos, hechos con pintura policromada, que representaban la cosmogonía de sus habitantes. Todavía pueden verse restos de colores amarillo, rojo, azul, verde, negro y morado en los templos de las chimeneas de las Caritas, en los altares A y B, en el Palacio de la Cruz, en el edificio de Xolotl y en la Gran Pirámide. El elemento característico de las construcciones es la almena escalonada que remata tanto las murallas como las plataformas superiores de los templos y de algunas construcciones menores. En las excavaciones arqueológicas se localizaron fragmentos de almenas de barro y figuras de animales y calaveras, encalados y algunas veces policromados. Su destrucción fue ordenada por Hernán Cortés, como condición para ayudar a los pueblos totonacos en contra de los mexicas. Aquellos sus ídolos hechos pedazos y eran de madera de dragones espantables tan grandes como becerros, y otras figuras de madera de medio hombre y de perros grandes, de malas semejanzas.